tenemos una meditación y es una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús nació en un establo? Esa es la pregunta. ¿Cuál fue la razón que la Biblia nos dice o nos contesta el por qué Jesús nació en un establo? ¿Sabemos qué es un establo? Creo que está de sobra que podamos explicar lo de un establo, porque todos sabemos qué es un establo. Así es de que, ¿por qué Jesús nació en un establo? Y vamos a abrir la Biblia para que leamos lo que aconteció y quedó registrado por el doctor Lucas en su capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Prácticamente la respuesta a la pregunta que tenemos en la meditación de esta tarde-noche, ¿por qué Jesús nació en un pesebre?, está en el versículo 7. Sin embargo, vamos a leer el contexto para que nuestra mente nos lleve al relato, a lo que sucedió en aquellos años. Versículo 1 de Lucas 2. Y vamos a leer del 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hermanos, encontramos aquí lo que aconteció hace más ya de 2000 años, lo que sucede con el nacimiento de Jesús. Recuerden que el título de esta meditación es ¿por qué Jesús nació en un establo? ¿Y cuál es la respuesta? La Biblia misma nos las da. Y la Biblia en la parte final dice, porque no había lugar para ellos. ¿En dónde, hermanos? Porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Por qué no había lugar en el mesón? ¿Por qué no encontraron lugar, hermanos? Porque cuando nosotros leemos los textos que ya hemos meditado, encontramos aquí que hubo un edicto. Y ese edicto era de que todas las personas tenían que ir a su ciudad para ser empadronados. Esto tenía, hermanos, varias cosas o varias causas por la cual la gente tenía que irse a empadronar. Varias razones, varios motivos. ¿Y un motivo cuál era? Un motivo era que tenían que registrarse para saber cuántos eran, para llevar un conteo de la población que había en aquella época. Y esa era una razón, ese era un motivo principal. Pero de acuerdo a la historia, también se nos enseña y se nos dice que también tenían que llevar los documentos que acreditaban de que ellos eran dueños de ciertas propiedades. Y ese ahora era un motivo para que también ellos vieran los impuestos que tenían que cobrarle a las personas. Ese era también otro motivo. Así es de que llegó el momento cuando ellos tenían que viajar, hablando de José y María y todas las personas a su lugar donde eran de su ciudad. Y dice la Biblia que en ese censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Y dice que iban todos a ser
empadronados. También sabemos que todo esto era movido por el Señor, porque la profecía indicaba dónde tenía que nacer el Salvador del mundo. Y ese fue el motivo, ¿verdad?, que el Señor usó para que José y María llegaran a Belén. Pero no solamente fueron ellos, sino que toda la gente, hermanos, de diferentes lugares donde vivían, llegaron a ese lugar. Por eso dice allí que siendo María con José, su mujer desposada con él, dice que ella estaba encinta. Ella estaba a punto de dar a luz. Y dice que cuando ellos estuvieron allí, se cumplieron esos días. Se cumplieron los días del alumbramiento. Se cumplieron los días cuando Jesús, el Hijo de Dios, iba a nacer en este mundo. Y entonces, hermanos, dice que cuando Él nace, lo envuelve en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Esto nos da a indicar también varias cosas. Una razón que ya mencioné es que había tanta gente que vinieron de tantos lugares para cumplir con esa ley, y entonces todos los mesones de aquella época, hermanos, todo estaba lleno. Me imagino la paciencia de José llevando a María, puesto que ella estaba en los momentos difíciles. Otra razón por la cual yo al leer estos textos veo entonces que José no tenía ninguna propiedad en ese lugar. Él no contaba con algo en Belén que dijera, esta es mi casita, yo tengo esta propiedad y vamos a llegar a nuestra casa. Ellos no tenían nada. Es por eso que fueron a buscar podemos decir hoy en este tiempo, un hotel para poder descansar e ir con las autoridades y llevar a cabo el censo. Así es de que, hermanos, el Hijo de Dios, siendo la majestad del cielo, teniendo el trono en el cielo, teniendo la adoración de los ángeles, y cuando Él toma la naturaleza humana y nace como todos nosotros venimos al mundo, hermanos, no hubo un lugar para Él. No hubo un lugar para Él en el mesón. Y entonces tuvo que haber nacido en un pesebre. Y quiero que escuchen lo que dice el deseado de todas las gentes en la página 30. Deseado de todas las gentes en la página 30 dice: hubo ángeles que acompañaron a José y a María en su viaje de Nazaret a la ciudad de David. El edicto de la Roma imperial para empadronar a los pueblos de sus vastos dominios alcanzó hasta los moradores de las colinas de Galilea. Como antaño, Ciro fue llamado al trono del imperio universal para que libertase a los cautivos de Jehová, así también Augusto César hubo de cumplir el propósito de Dios de traer a la madre de Jesús a Belén. Había dicho el profeta: saldrá el que será Señor en Israel, cuya procedencia es desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero José y María no fueron reconocidos ni honrados en la ciudad de su linaje real. Cansados y sin hogar, miren, no tenían qué cosa, hermanos. Allí no tenían un hogar. Allí no tenían algo donde ellos pudieran llegar. Así lo dice el espíritu de profecía, donde dice que cansados, llegaron cansados del viaje, no tenían hogar, siguieron en toda su longitud la estrecha calle, desde la puerta de la ciudad hasta el extremo occidental, buscando en vano un lugar donde pasar la noche. No había sitio para ellos en la atestada posada.
Por fin hallaron refugio en un tosco edificio que daba albergue a las bestias. Y allí nació el Redentor del mundo. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Qué triste que siendo el Hijo de Dios, como ya lo he mencionado, teniendo la majestad, la honra, la gloria de los ángeles, estando con su Padre en el cielo, habiendo hecho el mundo, y como la Biblia dice que fue hecho por Él y para Él, y cuando viene al mundo, ¿qué pasa? Cuando viene al mundo, no hay un lugar para Jesús, ni siquiera un lugar donde naciera. La ciudad estaba atestada de tanta gente, y ellos, José y María, queridos hermanos, no fueron reconocidos como para decir, viene José y María, vamos a darles un lugar especial. Y miren, esta mujer está a punto de dar a luz, hay que buscar un lugar. No. El párrafo que he leído dice que recorrieron las calles de la ciudad, recorrieron los lugares desde la entrada de la puerta hasta el occidente, y dice que no había lugar, no había mesones libres. Y al fin hallaron un refugio en un tosco edificio. Y allí, donde se albergaban las bestias, allí nació el Redentor del mundo. Hermanos, es algo para analizar, es algo para reflexionar. ¿Y cómo fue posible que no hubo un lugar para Jesús? Y hoy, en la actualidad, aplicándolo en el sentido espiritual, es muy triste que en la mayoría de los seres humanos no haya un lugar para Jesús en sus vidas. Que no haya lugar para Jesús en el corazón de los seres humanos. Y que posiblemente yo que estoy sentado, tú que estás sentado aquí, o el hermano o la hermana que nos está viendo, tal vez también no hay un lugar en el corazón para Jesús. Tal vez estamos repitiendo la historia. Tal vez diciéndole a Jesús, Señor, aquí no hay lugar para ti. Está ocupado, no hay lugar. Eso puede suceder, y eso está sucediendo en este mundo, en el sentido espiritual. Leo otro párrafo de otro testimonio que dice, cuando se detuvieron para descansar en su pobre alojamiento, no estaban solos, pues los ángeles les hacían compañía. Fue allí, en aquel humilde establo, donde nació Jesús nuestro Salvador, donde le acostaron en un pesebre. En tan dura cuna fue arrullado el Hijo del Altísimo. ¿Se dan cuenta, hermanos? En tan dura, ¿qué dice? En tan dura cuna fue arrullado el Hijo del Altísimo, aquel cuya presencia había llenado de gloria las cortes celestiales. Así es de que nos damos cuenta, hermanos, dónde nació Jesús. En un lugar humilde, en un lugar donde colocaban allí las bestias. Y es allí donde nació Jesús, porque los mesones, como ya hemos leído, estaban llenos. Y así nace Jesús. Y cuando nosotros analizamos, hermanos, la historia de Jesús, en muchos lugares no había lugar para Él. En muchos hogares no había lugar para Jesús. En muchos corazones no hubo tampoco lugar para aceptar a Jesús, porque la mayoría, hermanos, lo rechazó. Jesús vino a este mundo y Él traía un plan. Y como dice la Biblia, que Él vino para salvar
a los pecadores. Él vino a buscar a su pueblo. Él vino a buscar a la oveja perdida. Él vino a buscar a su nación, a su pueblo. Pero ¿qué dice San Juan 1:10 y 11, hermanos? ¿Qué dice San Juan 1:10 y 11? Es un versículo muy conocido por todos. Y en la versión Torres Amat que tengo aquí, dice: en el mundo estaba, y el mundo fue hecho, y el mundo fue por él hecho, y con todo el mundo no le conoció. Vino a su propia casa, y los suyos no le recibieron. ¿Cómo se siente alguna persona cuando llega a su casa y no lo reciben? ¿Sucederán estas cosas? ¿Sucederá que alguien llegue a su casa y le diga: no, mira, aquí todo está ocupado, no hay un espacio? ¿Cómo se sentirá esa persona? Hermanos, Jesús vivió esto. Él vino a su pueblo, Él vino a su iglesia, pero dice que, y vino a este mundo, y el mundo fue hecho por Él, pero dice que con todo esto el mundo, hermanos, el mundo no le conoció. Y vino a su propia casa, vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Qué triste que ellos no le hayan recibido. Queridos hermanos, nosotros hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Hemos recibido a Cristo en el corazón. Solo el hermano Johnny. Hermanos, hemos recibido a Cristo en el corazón. Hermanos que nos están escuchando y viendo en las redes sociales, ¿has recibido tú a Cristo en tu corazón? ¿Hemos recibido a Jesús, hermanos, en nuestra familia? ¿O no hemos recibido a Jesús en nuestra familia? Porque miren que aquí dice que Él vino a los suyos, pero que tristemente, hermanos, los suyos no le recibieron. Deseado de todas las gentes, página 19, también dice algo importante. Durante más de 1000 años, los judíos habían esperado la venida del Salvador. Miren lo que dice aquí. Que más de 1000 años, ¿qué estaban haciendo los judíos? Estaban esperando que la promesa del Salvador se cumpliera. Llevaban todo ese tiempo esperando. En este acontecimiento habían cifrado sus más gloriosas esperanzas, en cantos y profecías, en los ritos del templo y en las oraciones familiares. Habían engastado su nombre, y sin embargo, cuando vino, no le reconocieron. Hermanos, esperándolo más de 1000 años, y cuando vino, dice que no lo recibieron. ¿Nosotros cuántos años llevamos en la iglesia? ¿Y te has preguntado tú si en verdad lo hemos recibido en el corazón? Los años que tú llevas conociendo de su palabra, el tiempo que llevamos aquí, en el tiempo que nos hemos bautizado, que nos hemos convertido, ¿te has preguntado si en verdad Jesús tiene un espacio en tu corazón? ¿En verdad Jesús tiene un espacio importante en tu vida? Aquí menciona que ellos esperaban, pero cuando Él vino, hermanos, en verdad no le conocieron. El amado del cielo fue para ellos como raíz de tierra seca, sin parecer en Él ni hermosura, y no vinieron en Él, y no vieron en Él belleza que lo hiciera deseable a sus ojos. A los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. Así que Jesús, hermanos, fue despreciado por la nación judía. Y cuando Jesús fue despreciado por la nación judía, cuando vino a los suyos, pero los que eran de Él no le recibieron, dice los escritos que fue a buscar otra clase de ¿qué, hermanos? Otra clase de personas que en verdad
lo aceptaran, que tuviesen un espacio para él importante. Y así fue como Jesús, hermanos, buscó otras personas. Y yo quiero decirte que si hoy también nosotros no le damos ese espacio a Cristo en nuestra vida, Él va a buscar también otras personas. Él va a buscar otra clase de personas que tengan el deseo de recibirlo en su corazón. Y muchos de nosotros, hermanos, al final de cuentas Jesús nos va a decir: no te conozco. Señor, pero yo iba a la iglesia. Señor, pero yo iba a las reuniones de los distritos. Señor, pero yo colaboraba. El Señor va a decir: no te conozco. ¿Por qué? Porque no le dimos su espacio en nuestro corazón. Tal vez seamos nosotros aquellas personas, hermanos, que el Señor nos diga estas palabras. Jesús vino a su pueblo y que por más de 1000 años que lo estaban esperando, cuando vino no lo reconocieron. Y qué triste va a ser que cuando Cristo venga por segunda ocasión, el mundo y nosotros, que también no lo reconozcamos. Eso va a ser penoso. Y saben, hermanos, toda la vida de Jesús, como he mencionado, porque está escrito en un párrafo, que toda su vida de Jesús cuando estuvo en esta tierra, hermanos, la mayoría no lo recibió. Y así fue su vida. Y al final de su vida, cuando Él murió, cuando Él estaba a punto de morir, mejor dicho, tampoco, hermanos, la mayoría no lo aceptó. ¿Saben a quién aceptó? Ustedes lo saben. ¿A quién aceptó la gente cuando se le dijo: ¿a quién quieren que le suelten? Ahí hubieran dicho: queremos a Él que hizo milagros, aquel que nos dio un plato de comida, aquel que me dio un pan. ¿Qué dice Mateo 27:15? Mateo 27:15, y voy a darle lectura pues hasta el 22 para que recordemos lo que está escrito allí. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y a Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Miren, hermanos, ni en esos momentos la gente no lo aceptó. Y la gente prefirió mejor a Barrabás. Y hoy la gente, ¿qué prefiere mejor? ¿A Cristo o a Barrabás? ¿A quién prefieres tú? ¿Prefieres tú a Cristo o prefieres al mundo? ¿Prefieres tu salvación o prefieres tu perdición? ¿A quién elegimos nosotros? Sabes que con nuestra conducta, con nuestra manera de actuar, decidimos a quién elegimos. Dios nos ayude, hermanos, para que el tiempo que Dios nos da hoy de vida podamos hacer cambios en nuestro corazón, en nuestra mente, y en verdad podamos aceptar a Jesús. Pilato les preguntó: ¿a quién le suelto? Y la gente gritó: a Barrabás. ¿Y qué hago con este que se llama el Cristo? Sea crucificado. Y hay otros textos donde dicen: y su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así fue, hermanos, lo que la Biblia relata. Y como he mencionado, fue muy triste
que no hubo lugar para Jesús, ni aún cuando estaba en la cruz. Ni aún así la gente pidió que lo liberaran. ¿Y qué pasó con los discípulos? Cuando Jesús lo tomaron para llevarlo y para hacerle juicio, ¿qué pasó con los discípulos? Se fueron. ¿Recuerdan cuántos estaban cerca de Jesús? ¿Cuántos discípulos estaban cerca de Jesús cuando lo tomaron preso? Solamente 2. Pero uno de los que estaban allí cerca se fue a calentar con aquellos que estaban ahí, con el vulgo, dice la Biblia, y empezó a maldecir y a hablar palabras antisonantes. Y él llegó a decir, no lo conozco. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dice el libro de Testimonios para la Iglesia, tomo 9, la página 184, el párrafo 3, dice: Satanás y sus ángeles decidieron hacer la muerte de Jesús tan humillante como fuese posible. Llenaron los corazones de los gobernantes judíos con un odio violento contra el Salvador. Dominados por el enemigo, los sacerdotes y dirigentes incitaron a la multitud a declararse contra el Hijo de Dios. Al afirmar su inocencia, Pilato fue el único que dijo una palabra en su favor. Pero el mismo Pilato, aunque sabía que Jesús era inocente, lo entregó a los ultrajes de hombres dominados por Satanás. Así es de que, hermanos, en ese tiempo tampoco hubo lugar para Jesús. Y así transcurrieron los días, y así transcurrieron los años, y así transcurrieron los siglos, y solamente algunas personas lo recibían realmente en sus vidas. Porque hay evidencias en la Biblia, hay evidencias en los registros históricos, como ciertas personas en verdad entregaron su corazón a Jesús y dieron hasta su vida por Jesús. Estuvieron dispuestos, como una ocasión dijo Pablo: yo estoy dispuesto no solamente a ser arrastrado, yo no solo estoy dispuesto a ser golpeado, sino estoy dispuesto a dar mi vida por el Hijo de Dios. Así lo dijo en una ocasión cuando el profeta Ágabo estaba profetizando del dueño del cinto que él tenía, y Pablo dijo: yo estoy dispuesto a dar mi vida. Sí hubo personas que en verdad lo aceptaron, pero la mayoría no, hermanos. Deseamos de todo corazón que los que estamos aquí en verdad tenga Jesús un espacio en nuestra vida. No solo una parte, hermano. No solo una parte. Y cuando nos vamos a la historia de la iglesia, en el último periodo, que ahí es donde yo quiero enfocarme ahora en este momento, cuando llegamos a la parte final de la historia de la Odisea, que ustedes conocen el inicio de la Odisea, su desarrollo en el cual estamos, pero cuando llega el momento de la historia de nuestra iglesia, que Jesús es retirado de la iglesia. ¿Cuándo fue retirado Jesús de la iglesia, hermanos? En 1888, cuando Dios le iba a dar una oportunidad a la iglesia para ser sanada, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 3, que es ahí donde encontramos cómo el Señor tiene misericordia, y en el capítulo 3 relata cómo la iglesia se llena de orgullo, cómo la iglesia se llena de riquezas, cómo la iglesia dice: no tengo necesidad de qué, dice la iglesia, no tengo necesidad de nada. Sin embargo,
El Señor dice, mas no sabes que eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Yo te aconsejo que te vistas de ropas blancas y yo te aconsejo que unjas tus ojos con colirio para que puedas ver. En 1888, el cielo estaba dispuesto a sanar la iglesia. ¿Ustedes han leído un libro llamado Lo que todo adventista debiera saber sobre 1888? Algunos sí, como el hermano Pablo. Pero los que no lo han leído, hermanos, léanlo. Y ustedes se van a dar cuenta allí, como en otros libros más, lo que sucedió en esa reunión de 1888. La historia dice que la iglesia, a través de la delegación mundial, ¿en cuántas partes se dividió? En 3 partes se divide, hermanos. La mayoría no aceptó el mensaje de Cristo, nuestra justicia. Otra parte no lo aceptaron. Otra parte sí lo aceptan y otra parte, ¿cómo se quedan? Neutrales. Es algo triste lo que sucedió, pero yo quiero decirles también, hermanos, que no hubo lugar tampoco para Jesús. No hubo lugar para Jesús en 1888, salvo en algunos pocos corazones. Como la hermana White que dijo, nunca he escuchado un mensaje preciosísimo de labios humanos como el mensaje de Jones y Waggoner. Y dice la historia que la iglesia se quedó como el barco en alta mar, sin deriva, sin brújula y sin compás. Eso está escrito en el libro de Cristo Nuestra Justicia, escrito por Daniels en la página 25 y página 26. Y de una manera literal también se cumple Apocalipsis 3:20. Y quiero que lo leamos, hermanos. Apocalipsis 3:20. Ya que los versículos anteriores ya lo he mencionado, que la iglesia se enferma, que la iglesia se llena de orgullo y que el Señor quiere sanarla, le da los remedios. Y en 1888 el Señor manda el mensaje de Cristo, nuestra justicia, para que la iglesia, hermanos, sanara. Pero en esa reunión no hubo lugar tampoco para Jesús. Así como no hubo lugar cuando nació en los mesones, así tampoco hubo lugar para Jesús. Y dicen los escritos que el Espíritu del Señor se retiró de esa reunión. Y Apocalipsis 3:20 que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Quién dijo estas palabras? Estas palabras las dijo Jesucristo. Y Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Y si está a la puerta llamando, ¿qué significa? ¿Que está dentro o que está afuera? Si alguien está tocando la puerta y quiere entrar, hermanos, es obvio pensar que la persona que está tocando y que quiere entrar es que está afuera. Y Jesús quedó fuera porque no hubo lugar para él en esa ocasión, del cual estoy yo recordando. No hubo lugar para Jesús. Sin embargo, en su misericordia el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, y abre la puerta, yo entraré a él. Si ustedes notan, ahora el llamado del Señor lo hace de manera individual. Y dice, si alguien oye mi voz, al tocar yo la puerta y la abre, yo entraré. ¿Estamos dispuestos a abrirle el corazón a Jesús en esta noche? ¿Estamos dispuestos, hermanos, realmente a escuchar el llamado de Jesús? ¿Tú te atreverás a decir en esta hora que le has abierto la puerta de tu corazón a Jesús? ¿O no serás como aquellas personas
que cuando le tocan la puerta, la persona está adentro. Y saben, ustedes han visto aquellas puertas que tienen como una cadenita y le ponen ahí para que se trabe. Y cuando abren la puerta, no se abra completo. ¿Han visto ese tipo de puertas? Que tienen esa cadena. Y cuando abren, nada más se abre como, se abre poquito. Y de ese espacio corto, la persona de adentro ve quién es el que está afuera tocando. No abre la puerta completa. Y si es alguien al cual no le quieren abrir la puerta, le cierran y dicen no, gracias, y le cierran la puerta. ¿A cuántos de ustedes les han cerrado la puerta cuando hacen obra misionera? ¿A cuántos de ustedes les han cerrado la puerta cuando andan colportando? Hay personas que nada más abren tantito. Ah, no, gracias. Cierran la puerta, hermanos. ¿Y cómo te sientes tú cuando te cierran la puerta? Nos sentimos con el deseo de ya no continuar colportando o repartiendo volantes o repartiendo libros. Hermanos, ¿no seré yo esa persona que aunque esté en la iglesia y le ha abierto poco la puerta al Señor? ¿Será que yo nada más le abro tantito y le digo quién eres y no le abro la puerta completa? Hoy me voy a dar cuenta, tú te vas a dar cuenta también hoy, si le hemos abierto la puerta completa o le hemos abierto a Cristo la puerta completa de nuestro corazón. ¿Y cómo lo vamos a saber? Con lo que dice Joya de los Testimonios, tomo 1, página 135, párrafo 5. Y miren lo que dice bajo el contexto del versículo que hemos leído. Vi que muchos tienen tanta escoria acumulada ante la puerta del corazón que no pueden abrirla. ¿Por qué no le hemos abierto la puerta del corazón a Jesús completamente? Porque vi que muchos tienen tanta escoria acumulada en la puerta del corazón que no pueden abrirla. Algunos tienen que eliminar las dificultades que tienen con sus hermanos. ¿Tendré yo dificultades con mis hermanos? ¿Tendré yo dificultades con los hermanos de mi iglesia? Y dice aquí, algunos tienen que eliminar esas dificultades. Otros tienen que eliminar el mal genio o la codicia antes que puedan abrir la puerta. Por eso ahora te pregunto, ¿le has abierto realmente la puerta a Jesús? ¿O no? Otros colocan el mundo delante de la puerta de su corazón y así la cierran. Miren lo que dice aquí. Otros colocan el mundo delante de la puerta de su corazón y así la cierran. Toda esta escoria tiene que ser quitada. Entonces podrán abrir la puerta y dar la bienvenida al Salvador. Gran tarea tengo yo, hermanos. Mucha tarea tienes tú. Y mucha tarea tienen los hermanos que nos están viendo en las redes sociales. Porque la escoria que tengo en el corazón no me permite abrirle completamente la puerta a Jesús. Porque las dificultades que tenemos con los hermanos, con la familia, tal vez no nos permite abrir esa puerta. El mal genio que yo tengo no me permite abrirle la puerta a mi corazón al Señor también. Y el mundo que está delante de mí no me permite, hermanos, abrir esa puerta completamente. ¿Te das cuenta, hermanos? ¿Por qué el Señor no ha hecho una obra completa en mi vida? ¿Por qué el Señor no ha hecho un cambio completo en mí, hermanos? Porque solamente abrimos un poquito. Y como dice el párrafo que he leído, que así cerramos la puerta. Por eso Jesús está, ¿qué dice el texto? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si alguno oye, pero lo que tenemos dentro no nos permite escuchar.
Por eso cuando se hacen los llamados, muchos dicen, no hermano, ahorita no, más adelante. ¿Sabe que me entrego al Señor? Sí, pero no ahorita, después. ¿Por qué no quieren ahorita? ¿Por qué no quieren ahora? Porque acá en el corazón, hermanos, amamos lo que hay dentro. ¿Saben cuánta gente hay resentida en la iglesia? Hay mucha gente que está resentida, hermanos. Y hay mucha gente que resentida se va de la iglesia. Y muchas veces dicen, yo me voy porque por el hermano, por la culpa del pastor, por la culpa del director de la iglesia. Y ahora la iglesia ya me excluyó. Hermanos, la iglesia no te excluyes tú mismo. Nos excluimos nosotros mismos con nuestras acciones porque mi corazón está lleno de escoria. Y todo eso yo tengo que eliminarla con la ayuda del Señor. Así que, hermanos, como dice aquí, que cuando yo haga esta labor, cuando esa escoria sea quitada, entonces podremos abrirle la puerta al Señor y entonces le vamos a dar la bienvenida. Mensajes Selectos, tomo 1, página 382, párrafo 2, dice: ¿cuán dispuesto está Cristo a posesionarse del templo del alma si se lo permitimos? Está representando como quien aguarda y golpea la puerta del corazón. Entonces, ¿por qué no entra? Hace una pregunta el párrafo. Si Cristo está tocando la puerta, hace una pregunta, ¿por qué no entra? Dice, porque el amor del pecado ha cerrado la puerta del corazón. Porque el amor del pecado ha cerrado la puerta del corazón. Tan pronto como consintamos en renunciar al pecado, a reconocer nuestra culpabilidad, se quitará la barrera que separa el alma del Salvador. Hermanos, cuando nosotros reconozcamos nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados y eliminemos los pecados, entonces esa barrera se va a quitar. Entonces el Salvador entrará. Y cuando nosotros hagamos eso, entonces en verdad vamos a sentir la letra de aquel himno que dice: Salvador, a ti me rindo. Salvador, a ti me rindo. ¿Y cuándo me voy a rendir ante el Salvador? Cuando mi corazón, hermanos, esté listo. Terminamos con Apocalipsis 3:21. Cuando hagamos hecho esta labor, hermanos, dice el versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que, hermanos, Dios nos ayude para que podamos vencer. Que estemos dispuestos en esta semana, hermanos, a decirle: Señor, lava mi corazón. Transfórmame, Señor, cámbiame. Quítame este mal genio que tengo. Quítame estos malos pensamientos que tengo. Quítame este odio que tengo, que siento, este resentimiento. Una ocasión yo platicaba con un joven, bueno, no tan joven, con un hermano de mi edad casi. Y yo le dije un día: oye hermano, tanto tiempo que nos hemos conocido, tanto tiempo que hemos platicado, pero nunca te he tocado el punto y hoy te lo quiero tocar. ¿Por qué no eres de nuestra iglesia? ¿Por qué no aceptas y formas parte de nuestra iglesia, Sociedad Misionera Internacional, y te unes a nuestra iglesia? Yo te veo en congresos, te veo en conferencias, y siempre asistes y siempre vienes, pero no eres miembro de nuestra iglesia. Y él me dijo: no, hermano, no. Porque a mi padre le hicieron esto, a mi padre le hicieron otro, aquellos y fulano de perengano. Y bueno, me empezó a mencionar de casos de hace más de 40 años. Y le dije: hermano, ¿por qué no lo olvidas? ¿Por qué no lo olvidas? Mira, esos hermanos que tú mencionas ya están descansando.
Y tú todavía guardas eso aquí de aquellos hermanos que ya están descansando. Y eso te está afectando, hermano. Y él me dijo, hermano, en otra ocasión hablamos. Yo, sí, vamos a seguir hablando. Desde esa ocasión ya no lo he visto yo. Pero noté que él tenía, porque lo mencionó, hermanos, problemas de mucho tiempo. Y cuando estamos así, no queremos entregarle el corazón al Señor completo. Así que, hermanos, que en esta semana Dios nos ayude para que el Señor pueda hacer un cambio en nuestra vida, una transformación en nuestro ser, y que los que no le hemos abierto el corazón a Jesús, Dios nos dé el tiempo para poderlo hacer. Que el Señor nos guarde, es mi deseo en oración. Amén.